Sorpresa de Navidad. Al cabo de tantos años de la muerte de Viola, aún conservo en mi mente muchas imágenes suyas. En cualquier calle, casi siempre al atardecer, poblada de silencio, de luces y sombras, todavía oigo el sonido de sus pequeñas pezuñas trotando sobre el asfalto. Sus pasos me persiguen y siento el jadeo entrecortado del animal que me alcanza con su hálito caliente. También retorna su imagen en los domingos de verano, olfateando ansioso en la cocina los deliciosos efluvios del caldo de carne y los aromas de un pastel recién horneado que escapan por la ventana abierta de par en par, en donde reposan unos botes de pepinillos en conserva. Nadie como Viola sabía entregarse a los preparativos de una buena comida. Se quedaba postrado ante la cocina de gas y olisqueando con devoción los ingredientes del puchero y esperando a que cayera alguna migaja de esos manjares. En aquellas mañanas lo dejábamos estar con nosotros, pues no incordiaba para nada. Se quedaba quietecito, en actitud comedida y obediente, y se limitaba a emitir ese sonido peculiar con que nos comunicaba un deseo apremiante, una especie de suspiro lleno de angustia, tanta que nadie que estuviera cocinando en ese momento podía negarse a arrojarle, aunque fuera un bocado de una buena vianda. Cuántas veces ese gemido, hoy ya expirado, aún persiste y resuena en mi memoria. De todos mis recuerdos de merengue, el que más me sigue asaltando, aún con la distancia del tiempo, es una determinada expresión de su rostro, aquella con la que, en cierta ocasión, me dijo en un tono cotidiano y normal que le parecía excesivo mi coqueteo hacia ella, que no sabía interpretar bien esa mirada de enamorada nostálgica, como si fuera a pedirle matrimonio, que no conseguía desentrañar el significado y la finalidad de esas atenciones cargadas de sentimentalismo, y que, en general, no entendía lo que realmente pretendía de ella. Quería que fuera su amiga o una más de la familia. Usted tiene unas ideas muy diferentes de las mías en casi todo. Le han enseñado mil cosas, pero justo lo que tiene que ver eso no lo ve. No se da cuenta de que, con todos sus tejemanejes para hacerse la cariñosa, a mí no me conquista. Yo no me ando con medias tintas. A mí me lo da todo o no quiero nada. Usted y sus casillas. Cada cosa tiene una casilla en su mente y pretende ponernos o sacarnos según su capricho. Esa es mi amiga. Pumba, adentro ahora. A ver, mi sobrino ya está. Seguimos. Le toca a mi madrina. Listo. Pásame al gran amor de mi vida. Vale, ya está. Y el médico de la familia, y luego el ramo de flores secas traído de Rodas, y así sucesivamente. Pues mire, yo no quepo en ninguna de esas celdas prefabricadas de su cabecita, y le exijo por tanto que me deje en paz. Lo único que le pido es que cuando esté muerta vaya a visitarme de vez en cuando al cementerio. Yo soy muy radical en eso. Si en su momento no acepté a aquel hombre que quiso ser mi amigo en vez de mi marido, pues ya se puede imaginar que tampoco haré con usted una excepción por mucho que juegue a ser esa hija adorable que, por cierto, nunca tuve. Yo le he ofrecido algo y usted lo ha aceptado, y además creo que tiene derecho a heredar esas cosas, porque después de todo nos hemos llevado bastante bien, a pesar de esos arranques de mal genio que ambas tenemos a veces. Hay otra cosa más que le dejaré cuando muera. Conténtese, no tengo más. Y no olvide tampoco que le permití entrar en mi vivienda, la única persona en este mundo que ha podido hacerlo. ¿Qué más quiere? Le lavo, le plancho, le cocino, cuido de Viola. Ya está bien, no, mas no puedo. Ahora bien, suplir a su madre muerta, a su niñera, o ser su compañerita de juegos. A todo eso yo sola no doy abasto. Así que le pido que me deje en paz de una vez por todas. Pensándolo bien, tenía razón, pero no por eso su verdad dejó de dolerme. El favor que me había pedido, el de liquidar su zoológico casero, podía encargárselo a otra persona. De todas formas, esperaba de todo corazón que, llegado el momento, el plantel de los 9 gatos se hubiera visto reducido de forma natural. Eso suponiendo, claro está, que en su desvarío
mental Emerenc no siguiera recogiendo más meninos necesitados de por ahí. Aunque, como digo, me dolía todo lo que me había soltado, también tenía asumido que la que llevaba el control de nuestra relación era ella y no yo, y que regulaba la temperatura afectiva mediante su termostato con gran economía, consumo mínimo. Su nivel de compromiso era como el de esas amistades que manteníamos con unas pocas parejas de diplomáticos, con quienes el trato estaba determinado por una cordialidad y simpatía que, al mismo tiempo, no dejaba de ser fría y distante. Ya sabíamos que con ellos, cada vez que íbamos a reunirnos, había que programar el grado de entrega en función de una norma tácita del personal diplomático en el extranjero. Según esa regla, es conveniente no profundizar en los afectos debido a la corta duración de la misión de trabajo. 3 años escasos en un emplazamiento determinado, por lo que es preferible limitarse a disfrutar de esos ratos agradables, aunque cortos, que las circunstancias les permiten en compañía de los conocidos, siempre eventuales, del país en cuestión. Dicha ley del cuerpo diplomático regía solo para 3 miembros de nuestra familia. Viola no entraba en ese juego. Una vez, en un arrebato, el perro mordió a Emerenc, a lo que ella respondió propinándole un golpe con una pala tan brutal que le rompió una costilla. Sostenido por las manos firmes de la mujer para impedir que se agitase y entre aullidos de dolor, el animal aguantaba la cura del veterinario mientras tenía que soportar la siguiente prédica. Eso es, muy bien merecido, por bravucón, por machito. No me dirás que lo hiciste todo por no dejarte que montaras a una de esas hijas de perra. Ahora sí, acabas de aprender buenos modales para el resto de tu vida. Cállate ya y abre ese hocico pestilente que tienes. Y entre los colmillos bravos y relucientes del perro, entró y desapareció en un santiamén el pastel de recompensa. Emerenc era consecuente en todo y daba ejemplo de sus convicciones. Quien la quisiera tendría que convertirla en la protagonista principal de su vida, cláusula que solo era aceptada de modo natural por el perro, aun cuando la hubiera mordido y sufrido por tal rebeldía su castigo. Los momentos más armoniosos de nuestra convivencia se producían cuando alguien tenía un problema de salud en casa. En el ambiente insalubre del país de aquellos años, tanto en el ámbito político como en el higiénico propiamente dicho, mi marido y yo nos sentíamos vulnerables. Nos encontrábamos sin defensas suficientes tanto ante las enfermedades como ante el acoso ideológico, este último con carácter imprevisible y eventual, aunque siempre con armas desleales que nos causaban con ello un permanente malestar anímico. En estos momentos de crisis, Emerenc no establecía sus distinciones habituales entre mi marido y yo, se entregaba a ambos o a quien más la necesitaba. No había mayor alivio y placer que recibir, después de una feliz convalecencia, el efecto milagroso de los masajes reparadores que esa mujer nos aplicaba con sus nudosos e informes dedos, o cuando tras lavarnos de los sudores de la enfermedad, nos espolvoreaba con aquellos polvos de talco balsámicos que Eva le enviaba de Estados Unidos. Mi marido llegó a una conclusión bastante acertada. Para mantener el equilibrio, lo más indicado sería sumirnos los dos en un estado crónico de agonía, o, lo que sería lo mismo, tirarnos a un río y, a punto de ahogarnos, pedirle auxilio. De este modo, al poder acudir a salvarnos, Emerenc viviría nuestra relación con la satisfacción y el sosiego necesarios para su economía afectiva. En caso contrario, si nos viera siempre sanos, contentos y triunfantes, estar a nuestro lado perdería para ella todo interés, justificación y razón de ser. Nunca me pude acostumbrar a la insólita contradicción de que ella, sin haber leído nunca nada, estuviera al día de las novedades de la vida literaria del país, especialmente de aquellas que resultaban más desfavorables para nosotros y que podían afectarnos de forma que podría minar nuestra carrera profesional. Cuando eso sucedía, Emerenc, tras recorrer como un rayo nuestra calle pregonando la noticia del nuevo ataque de los infames conspiradores, procedía a tranquilizarme comunicándome que ya había solicitado a sus adeptos una declaración conjunta de solidaridad en nuestra legítima defensa y en contra de nuestros acérrimos enemigos.
Fue así como en el transcurso de los años nuestra relación se fue cimentando. La propia Emerenc había fijado sus límites, el statu quo que se preocupaba de mantener a largo plazo y sin variaciones sensibles. Aún después de aquel episodio excepcional, me siguió recibiendo en la antesala como a cualquier extraño. Nunca más me volvería a abrir la puerta de sus estancias privadas. Sus costumbres tampoco habían sufrido modificaciones considerables. Continuó atendiendo con la debida eficacia sus múltiples obligaciones, aunque, eso sí, con menos rapidez, consecuencia de los estragos de su edad. Yo especulaba de vez en cuando sobre el valor real de los ahorros de la vieja, y el cálculo me hacía sospechar que el hijo de Yoshi no solo tenía para hacer un mausoleo familiar en condiciones, sino un edificio medio de viviendas para su explotación posterior. Emerenc nos recompensaba conforme a una escala de valores bien diferenciada. Tenía en gran estima al teniente coronel. Viola poseía su corazón. Mi marido no solo se beneficiaba del excelente resultado de su trabajo, sino que disfrutaba de una ventaja añadida. Le encantaba presenciar cómo la asistenta limitaba mi insoportable inclinación dicharachera y provinciana a entablar amistad con todo el mundo. Por lo que respectaba a mí, ella me había confiado una misión grandiosa, ser la actriz principal del acontecimiento más decisivo de lo que le quedaba en esta tierra. Deseaba, y así lo había ordenado, que en el momento de su muerte fuera mi pasión viva, y no el soplo de una tramoya mecánica, la que moviera las ramas de los árboles. A pesar de haberme concedido su ofrenda más valiosa, yo deseaba aún más. Añoraba, por ejemplo, abrazarla como antaño a mi madre, o contarle todas aquellas confidencias que no compartía con nadie más y que cualquier progenitora, igual que la mía, no captaría por su inteligencia y cultura, sino mediante la pura y genuina intuición del amor materno. Aunque no estaba muy segura de ello, parecía que Merenc rechazaba a conciencia ese afán mío de entrega absoluta y sin fisuras. No quería llegar tan lejos. Muchísimo tiempo después de que se hubiese ido para siempre, saliendo de mi casa un día hacia el cementerio con unas flores recién cortadas de mi jardín en la mano, me topé con la esposa del señor del mantenimiento, quien, tras saludarme y abrazarme efusivamente, me contó: Usted fue la niña de sus ojos, era prácticamente como su hija. Pregúntele a cualquiera en el barrio, le dirá que la llamaba usted la hija, sin más. ¿Y de quién cree que hablaba siempre en los escasos descansos que se permitía hacer la pobre en el trabajo? Pues de usted, señora. Como le digo, lo que pasa es que usted estaba demasiado resentida con el tema del perro, con eso de que Merengue se lo hubiera arrebatado, y por ese motivo no se acababa de dar cuenta de que usted misma ocupaba el lugar de Viola en el corazón de la vieja. Compartimos nuestra vida con Emerenc a lo largo de unos 20 años. En ese tiempo viajamos mucho al extranjero, largas temporadas, semanas, incluso varios meses. Por esa razón, con bastante frecuencia, la dejábamos sola en casa con la misión de encargarse de cuanto hiciera falta en esas ausencias tan prolongadas, desde recibir el correo y envíos de dinero hasta atender nuestras llamadas telefónicas. Sin embargo, nunca aceptó llevarse a Viola a vivir con ella, aun cuando no estuviéramos en la vivienda. Tal vez lo hacía para que nadie viera nuestro domicilio abandonado, sin señales de vida durante tanto tiempo. Del viaje a la Feria del Libro de Frankfurt le trajimos como regalo un televisor de pantalla pequeña. Estábamos muy acostumbrados a que no aceptara nunca nada, pero en ese caso consideramos la idea de que un aparato electrónico tan poco comercializado en nuestro país, los televisores de pocas pulgadas aún no estaban a la venta en las tiendas, podría introducir el mundo exterior en su ciudad prohibida y llevarle alegría. Contábamos con que, dado su característico afán de distinción y exclusividad, mostraría orgullosa su mini televisor a cuantos la conocían, prácticamente todo el mundo en el barrio. Nuestro retorno había coincidido con las Navidades. Reinaba el mismo ambiente festivo de aquel año en que encontramos a Viola en la calle. En esa época se retransmitían en televisión pocos programas sobre el contenido religioso de la festividad. Más bien se emitían documentales sobre las tradiciones populares propias de esas fechas. Ese día, después de un reportaje costumbrista,
donde aparecían niños vestidos con rústicos abrigos de pieles, interpretando cantos navideños con escenificación pastoril, estaba prevista la emisión de un bello y conmovedor melodrama situado en la Segunda Guerra Mundial. Imaginábamos con satisfacción lo contenta que se pondría Emerenc ante tal perspectiva, pero no traslucía señal alguna de entusiasmo. Tras servirnos la cena, se quedó un rato mirándome con esos ojos serenos y llenos de misterio, como queriendo confesarme algo que no se atrevía. Después se marchó, no sin antes agradecernos el regalo y desearnos felices fiestas, con lo que me dejó sobre todo un sentimiento de eufórica felicidad por haber aceptado por fin algo mío. Esas navidades estaban siendo excepcionalmente hermosas. Me recordaban las postales de mi infancia, con copos de nieve que caían en la noche y cubrían con lenta cadencia el bosque, las casas y el mundo. Desde siempre mi época preferida del año ha sido el invierno. Hechizada con el ambiente de mi hogar en Nochebuena, me detuve delante de la ventana, entre mis solemnes reflexiones dignas de tal festividad. Imaginaba a Emerenc sentado en su cuarto, flamante propietaria de un magnífico televisor, celebrando también la fiesta. Creo que todo lo que ocurrió después fue un castigo del Dios de esa mujer, un Dios del que ella había renegado y al que incluso había ultrajado, pero que nunca la abandonaba y a la que seguía, protector en todos sus pasos. La advertencia iría dirigida a mí, que, después de tantas enseñanzas en vano, no había sido capaz de aprender a ver y no solo mirar. El dios de Emerenc, de algún modo, me había arrojado a la cara el obsequio, pero aún así, a su manera, me daba una última oportunidad. Estábamos de pie frente a la ventana, ante la farola de la calle, cuyo haz luminoso rompía la espesa cortina que formaban las nevadas muy intensas, contemplando el baile del invierno vestido de copos blancos. En ese momento vislumbramos la silueta de Emerenc. Se deslizaba por la calle, envuelta en sus abrigos y fulares, en medio de una capa blanca de nieve. Estaba barriendo. A pesar de ser la noche sagrada de Cristo, había que mantener transitable la vía pública, y alguien tenía que hacerlo. La sangre se me subió al rostro. Desde arriba su figura recordaba sorprendentemente al espantapájaros del mago de Oz. Jesús Santo, Hijo de Dios, en la noche de tu nacimiento. Así me haces comprender qué regalo le he traído yo, desgraciada, a esa mujer que no puede parar un instante en su casa sin que deba salir para atender alguna tarea. Por esta razón me había lanzado un grito de socorro en su mirada herida. Si su ser no estuviera hecho de una fibra infinitamente más sensible que la mía, incluso podría haberme devuelto el aparato y preguntarme si, al menos por una vez, podría sustituirla en la calle los días de nieve o en el patio de las coladas, porque si no, cuando llegara arrastrándose después de cada jornada hasta su Laversit para echarse medio muerta de cansancio, la programación de la televisión regional de Budapest ya habría finalizado hacía tiempo, y ella solo podría disfrutar de su caja tonta apagada. Embargados por un sentimiento de vergüenza e impotencia, mi marido y yo, sin atrevernos a seguir mirando a Emerenc con su escoba, regresamos delante de la pantalla de nuestro televisor sin pronunciar una palabra ni decidirnos a hacer nada. Viola, con una patadita en la puerta de la terraza, aún me pidió salir, pero no le abrí. Hasta el día de hoy aún no me he perdonado no haber sabido qué debía hacer en aquel momento y haberme quedado tan solo con la idea. Darle vueltas a la cabeza siempre ha sido una de mis mejores cualidades. Tampoco me cuesta reconocer mis errores y sé que lo único que me falló en aquella situación fue la fuerza de voluntad para decidir que yo, siendo mucho más joven y vigorosa, debía haberle quitado la escoba, barrer la nieve y obligarla a subir a ver la televisión. Esa tarea, además, no me resultaba en absoluto ajena. De soltera había manejado bastante la escoba, ya que mantener la acera limpia delante de nuestra casa siempre había sido mi labor. Aún después de hacer reflexiones, no me decidí a bajar a la calle en aquella Nochebuena, y me conformé con la idea de ver una hermosa película de nobles sentimientos que, pese a ser algo empalagosa, resultaba muy apetecible para mi cansada intelectualidad después de tantos filmes de autor de un existencialismo amargado y casi grotesco.